Ahora esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre perdonará a ustedes sus faltas. Bueno, hermanos, continuamos nuestro caminar cuaresmal. Recordarán ustedes que, bueno, la cuaresma es uno de los pocos tiempos litúrgicos que busca que nosotros a lo largo de estos 40 días hagamos un programa de vida. Y me refiero con esto a esquematizar de alguna manera los cambios puntuales que hay que hacer para tratar de crecer. En pocas palabras, no solamente se trata de hacer cosas, siempre este tiempo está muy lleno de acciones o actos de piedad, sino de que éstas nos vayan encaminando para que llegada la Pascua pudiéramos verdaderamente experimentar que hemos crecido, que el Señor ha resucitado en cada uno de nosotros. De tal manera, pues, entonces podemos entender que cada día la liturgia va aportando elementos que tenemos que concretizarlo en acciones concretas en nuestra vida. Y digo esto porque el día de hoy enfatiza la importancia y el papel que desempeña la escucha de la palabra de Dios para nosotros como cristianos. Es triste pensar que como cristianos a veces no le damos su debido lugar a la palabra de Dios. Y no me refiero precisamente a como muchos tenemos en nuestra casa la Biblia muy acomodadita, muy limpiecita, muy bonita, ¿verdad? Sino que verdaderamente la palabra de Dios se convierta en nosotros en un alimento que verdaderamente vaya nutriendo nuestra alma, pero no solamente eso, sino que vaya guiando nuestros pasos. Es importante, hermanos, entender que la palabra no solamente es una expresión humana, porque se concretiza en ello, sino que sobre todo es la acción de Dios, la voluntad de Dios que se expresa en cada uno de ellos. Se las pongo fácil, ¿cuántas ocasiones no hemos escuchado la palabra de Dios? Y cuando nos damos la oportunidad de compartir unos con otros, nos damos cuenta que a cada uno Dios le envía un mensaje puntual completamente diferente, ¿verdad? Es aquí donde nos damos cuenta que no es en sí solamente una palabra, no es en sí solamente un mensaje, sino que es Dios mismo quien habla a cada uno de nosotros a nuestros corazones. Por ello, pues la importancia de aprender a darle su lugar. Y en este sentido, como decía en el contexto de esta cuaresma, pues de que también nosotros le demos su lugar en este tiempo cuaresmal. Y aquí me refiero, bueno, pues aprender a dedicarle un momento a la escucha de la palabra de Dios. El día de ayer, bueno, aunque no tuve la oportunidad de celebrar con ustedes en la mañana, pero ciertamente la liturgia insistía en el hecho de la importancia que tiene el ayuno, la oración y la limosna. Bueno, pues no dejemos de lado que un elemento fundamental dentro de la oración es la escucha de la palabra de Dios. Y digo esto porque de otro modo nuestra oración, si no va acompañada de la palabra de Dios, puede convertirse en un mero engaño, ¿verdad? Muchos de nosotros, es verdad, gozamos del silencio, pero el silencio debe de ir en el ámbito de la escucha de la palabra de Dios. No solamente se trata de llegar y estar calladitos, muy tranquilitos delante de Dios, buscando relajarnos, sino dar la oportunidad de que Dios hable. Y en ese sentido Dios nos habla día con día en su palabra. Entonces, insisto, ojalá en este tiempo de Cuaresma dediquemos un tiempo a la oración y que ese tiempo de oración vaya verdaderamente acompañado por la palabra de Dios. Por otra parte, en el Evangelio del día de hoy escuchamos el modelo de la oración y tenemos que reconocer que ese modelo se plasma claramente en lo que conocemos nosotros como el Padre Nuestro. El día de hoy escuchamos la versión de San Mateo, que en realidad es la que nosotros rezamos o la que nos hemos aprendido desde niños, ¿no? La oración por excelencia. Pero sin embargo, el día de hoy quisiera enfatizar en un pequeño detalle y es precisamente en el ámbito del perdón. Me llama mucho la atención, sobre todo, cómo
parte de nuestra naturaleza cristiana nos hace reconocer pues que necesitamos de Dios, ¿verdad? Constantemente buscamos de Dios su misericordia. Constantemente al reconocer nuestra pequeñez, nuestra debilidad, pues, nuestros defectos, pues nos damos cuenta que necesitamos o que sin la misericordia de Dios nomás no la hacemos, ¿verdad? Lo más curioso de esto es que pareciera ser que no comprendemos que para que la misericordia de Dios actúe en nuestras vidas, pues también nosotros debemos que comenzar a vivirla con nuestros hermanos, ¿verdad? Y la misericordia en el ámbito humano es el perdón. Y por desgracia, ¿cómo nos cuesta perdonar, verdad? Y por desgracia nos cuesta perdonar porque a veces no entendemos lo que implica verdaderamente el perdón. El perdón es difícil porque en un primer momento es un lo consideramos como un sentimiento cuando no lo es así. Yo he insistido constantemente con ustedes que el perdón sobre todo es un acto de la voluntad y es el sobreponer nuestra decisión, es sobreponer nuestra decisión, nuestra fuerza de voluntad, perdón, sobre aquellos sentimientos que surgen en nuestro corazón. Es verdad, una persona pudo habernos causado algún daño, pero la reacción o la manera como voy a actuar hacia ella, pues depende de mi voluntad, ¿verdad? Y en este sentido, si no soy capaz de controlar mi voluntad, si no soy capaz de decidir lo que verdaderamente es mejor para mí, pues prácticamente, disculpen, pero es como si fuéramos unos meros animales, ¿no? A veces me pongo a pensar, sobre todo en con mi mascota, con la Moca, de repente saca una galleta y empieza a babear, ¿no? Y por más a veces que nosotros tratamos así como de que espérate, cálmate o tranquilízate, no, o sea, su instinto la hace reaccionar así, ¿verdad? Y yo sé que a ella no le puedo pedir más porque así es parte de su naturaleza. Pero nosotros, digo, nosotros no somos así como para que cuando veamos a alguien se nos empiece a revolver el estómago y casi no le queramos dejar ir a golpes. Esa no debe de ser nuestro actuar, nuestro obrar. ¿Por qué? Porque no somos animales, somos seres humanos. Y se supone que al ser seres humanos tenemos inteligencia, tenemos una fuerza voluntad que es la que debe de regir nuestros actos, nuestras acciones. Así es que hermanos, es verdad, puede ser que al contemplar una persona que nos ha causado bastante daño, nos moleste, suscite en nosotros sentimientos bastante desconcertantes. Pero no perdamos de vista, una cosa es que surjan esos sentimientos y otra cosa es lo que yo opto o decido hacia esa persona. Puedo verdaderamente actuar conforme a la voluntad de Dios, siendo bondadoso, siendo generoso, buscando ser hermano con Él, ¿verdad? O puedo dejarme llevar por mis instintos. Sin embargo, no perdamos de vista, rezamos claramente o pidiéndole a Dios que perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así es que hermanos, se las pongo fácil. ¿Cómo nos atrevemos a pedirle a Dios que nos perdone si nosotros no somos capaces de perdonar? Pareciera ser, pero es una vil mentira, ¿verdad? ¿Cómo le decimos a Dios, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos si no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos? No estoy diciendo con esto que sea bastante sencillo, pero no perdamos de vista, es trabajo de nuestra fuerza de voluntad, es trabajo que tenemos que hacer constantemente en nuestras personas y el testimonio de tantas personas y de tantos santos nos hace reconocer que verdaderamente podemos perdonar. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día, pues en primer lugar que nos ayude a darle su lugar a la palabra de Dios, que sobre todo en este tiempo de Cuaresma la escucha de la palabra de Dios sea parte fundamental de nuestra jornada diaria en nuestra oración. Pero pidamos a Dios de manera especial en este día que nos ayude a perdonar. Es verdad, es difícil, pero seamos conscientes, si deseamos experimentar el perdón y la misericordia de Dios, tenemos que comenzar nosotros perdonando a nuestros hermanos.